Ahora, una palabra de Dios. El corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, de intimidad entre tú y yo. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos, gratos momentos estar con ustedes. Siempre es bueno el poder estar compartiendo a esta hora, ¿no es cierto?, del día, a la hora en la noche, en la tarde. Siempre es grato el poder transmitir un mensaje de salvación a nuestras vidas. ¿Sabía usted que el amor de Dios es tan grande? Es tan grande el amor de Dios que definitivamente su amor fue lo que nos salvó. Ese amor fue lo que inició nuestra salvación. Fue nuestra salvación. Fue nuestra libertad. ¿No es cierto? El poder el poder disfrutar de esta salvación fue todo en base de que hubo alguien que tuvo amor por nosotros, que nos escogió, que nos apartó para salvación desde antes de la fundación de esta tierra. En 1 de Juan capítulo 2, en el versículo 1 en adelante, dice de esta forma: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Eso dice Juan. Miren cuál amor nos ha dado el Padre. Miren el amor del Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Miren, eso es lo que trataba de explicar Juan, ¿no es cierto? Miren cuán grande, tan grande el amor de Dios que nos ha convertido en su Hijo. Mire la profundidad del amor de Dios que nos ha llamado su Hijo. Y que nosotros podamos llamarle Padre. Esa fue la finalidad, del amor de Dios. Provocó una relación, provocó una intimidad con Dios, en una relación entre padre e hijo. Entonces dice: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El amor nos puso en una posición de hijo. El amor del Padre nos puso en una posición de salvos, no mereciendo absolutamente nada. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, porque no se le ha revelado el amor de Dios por causa, ¿no es cierto? La soberanía de Dios es la que convence, es la soberanía de Dios la que transforma, es la que llama, es la que seduce. Nadie puede seducir a Dios para que lo ame. Recuerde que no teníamos ninguna opción para ser salvos, y eso es lo que nos cuesta a nosotros como humanos, entender que no teníamos ninguna opción para ser salvos, no teníamos ninguna opción para ser llamados hijos, no teníamos ninguna opción para llamarlo Padre. Es más, en el antiguo pacto no era normal el llamarle Padre. Esa es la realidad. No era normal que nosotros le dijéramos que en el antiguo pacto, en la sombra, la gente le dijera Padre. Es más, los fariseos no le decían Padre. En el antiguo pacto no se relacionaban como padre e hijo, sino que
el gran yo soy, el Shaddai, tenía montones de nombres, pero menos llamarle Padre. Y por eso es que una de las cosas que los fariseos, ¿cierto?, se escandalizaron cuando escucharon por primera vez de un hombre salir de sus labios decir: mi Padre me ha enviado, mi Padre, no hago nada si mi Padre no me lo ha dicho, nada puedo hacer si no mi Padre no me da la orden. Todo se relacionaba de padre e hijo. Entonces se escandalizaron. Wow, ¿qué pasa? ¿Por qué está llamándolo padre? Nadie lo ha llamado padre y este viene a llamarle padre y que él es el hijo. ¿Cómo? ¿Qué patudez más grande? Eso era radical, el no llamar padre a Dios. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, era radical el silencio de llamarle padre. No existía la palabra padre, no se le podía llamar padre. Entonces, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿cuál es el énfasis que quiero darle? Cómo esta adopción, cómo esta unión fue provocada por el amor de Dios, por el amor de nuestro Padre. La palabra adopción, cada individuo, ¿no es cierto?, que se adopta, cada persona que adopta a una persona, a un niño, ¿no es cierto?, a una niña, se le pone un nombre nuevo, un apellido nuevo, todo es distinto, ¿no es cierto?, y cambia el nombre, el apellido, y lo adopta como su propio hijo. Y eso es lo que hizo, ¿no es cierto? Eso fue lo que hizo él. Siempre las personas, la gran mayoría de las personas escogen a los niños, ¿no es cierto?, a los más buenos, a los que más no van a adoptar a alguien que sea travieso, tenga demasiado conflicto, que ninguna persona va a adoptar a un niño que sea con muchas crisis, que tenga muchas crisis, muchos problemas, que se manifiesten crisis continuamente. No todo lo va a hacer, sino que la gran mayoría adoptan aquello que están con menos crisis, con menos problemas. Pero Dios nos aceptó a nosotros, Dios nos adoptó a nosotros siendo que éramos malos, éramos pecadores, injustos, éramos inmerecidos en ser hijos. Teníamos todo, no lo amábamos, no lo queríamos aceptar, no creíamos en Él, no confiábamos en Él. ¿Por qué? Porque nos había manifestado ese amor hacia nosotros, pero cuando Él nos amó primero, dice que nosotros recién los amamos a Él y comenzamos un proceso de enamorarnos de Él cada día más. Cada vez que leemos de Él, cada vez que intimamos con Él, hablamos con Él, lo vamos conociendo. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Tenemos que conocer la verdad para tener libertad. Ninguna persona que sea ignorante en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cualquier persona que no conoce a Cristo, que no estudia, que no escudriña de Cristo, que no conoce esas etapas, ¿no es cierto?, esas secuencias que hubieron de la sombra hacia el original,
es complicado. No sé, si esta es la luz, ¿no es cierto? Y está la sombra, a ver si puedo de alguna otra forma poder tipificar, si se puede ver la sombra, sí que se puede ver la sombra, ¿no es cierto? A ver si podemos ver, si se ve claramente lo que estamos haciendo. La sombra. No se ve para nada. Pero bueno, acá está la sombra. Esta es la sombra, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta es la sombra. Y mucha gente se basa en la sombra. Esta es la sombra de este faro, que me gustan mucho los faros. Entonces mucha gente no se basa en el original, sino que se basa en la sombra del faro. Hablan de la sombra del faro, hablan de la experiencia con el faro, pero la sombra del faro, están bajo una cobertura de la sombra del faro, y todo bajo la sombra del faro. Pero no han tenido la transición, el cambio de dirigirse al original, basar su evangelio, basar su testimonio, basar su vida, su salvación sobre el original. Entonces hemos quedado pegados, ¿no es cierto?, en esta sombra y no en el original. Cristo era el original. Todo lo que se habla en el antiguo pacto, todo lo que se habla en el antiguo pacto, Antiguo Testamento, está hablando de la sombra de Cristo. Entonces cuando comenzamos a conocer la verdad no va a ser libre. Porque comenzamos a escudriñar, y no solamente a escudriñar, sino que hay una relación, oramos, hablamos con Él, compartimos con Él, nos gusta estar con Él, hablar, juntar a la familia, ¿no es cierto? Y poder hablar y conversar con toda la familia, con Dios. Y comenzamos a conocer el amor de Dios día tras día. Y por eso dice que conoceréis la verdad, y Cristo los hará libre. Conocerán a Cristo y Cristo los va a hacer libre. Ahora, ¿cómo vamos a conocer la verdad? Cada vez que nos ocupamos de nuestra salvación, no para ser salvos, nos ocupamos de nuestra salvación porque hay un anhelo de conocer más la verdad, porque más nos va a hacer libre, porque hay una responsabilidad, hay un compromiso, hay una responsabilidad por nuestra salvación, porque hubo un costo, hubo un pago, hubo un precio, y fue su sangre preciosa, la que fue derramada en la cruz del Calvario, y en muchos lugares también que derramó sangre. Entonces vemos claramente cuando nos basamos en el original, que es Cristo. Yo puedo no mencionar la palabra gracia, no mencionar la palabra favor, inmerecido, pero mi contexto del evangelio, mi contexto de mi predicación, del mensaje, está basado en gracia y no en la sombra. Pero yo puedo hablar mucho de la gracia, y dentro de mi mensaje de sombra hablar de gracia entre medio, pero sigue habiendo un contexto de sombra. Sigue habiendo un contexto de sombra, de antiguo pacto. Que yo me la puedo, que yo tengo que ganarme la salvación, ganarme la bendición, ganarme la sanidad, siendo que Él ganó todo en la cruz del Calvario. Lo que nosotros rogamos a Dios, rogamos al Padre, para que haya una ¿cómo se llama? Cuando hay una alteración urbana, intervención urbana. Eso cuando hablamos, eso cuando queremos hablar
¿no es cierto?, hablar de avivamiento, lo que necesitamos es que haya una intervención de milagro. Cuando hay avivamiento, ha sido un milagro, ha sido provocada por un milagro, nada más. Cuando Dios interviene, hace una intervención urbana, hace una intervención en un hogar, hace intervención en el trabajo, en el vehículo. Recuerde que no es el monte santo, sino que es el Dios santo y la iglesia santa. No es el lugar santo, no es el monte santo, que muchas veces se ha malinterpretado. No es el lugar, sino que es su presencia. Y su presencia en nosotros, a nosotros nos hace santo. El cuerpo de Cristo es lo santo. Entonces, esto lo quiero predicar yo el domingo. Sin falta lo voy a predicar esto. Entonces, cuando vemos esto, el poder entender esto, que Dios hace una intervención en nuestra vida, hace un milagro, ha sido totalmente por los méritos de Él mismo, no de forma humana. La esperanza del creyente es fortalecida por el hecho de que el amor de Dios inició su salvación, inició nuestra salvación. El amor de Dios, esa es la esperanza del creyente. Esa es la fortaleza que tenemos, que su amor ha iniciado nuestra salvación. Ha iniciado nuestra adopción. Ha iniciado nuestra unidad hacia el Padre. Este amor ha iniciado un nuevo lenguaje de llamarlo papá, papito mío, papito hermoso. No es un lenguaje del antiguo pacto. No había ese lenguaje de llamar padre e hijo, pero sí en el nuevo pacto comienza. Y Jesús, antes que Cristo resucitara en la cruz, Jesús ya comenzó a decirle Padre, enseñarle. Enséñanos a orar. ¿Cómo le enseñó? Padre nuestro. Yo creo que los discípulos quedaron, Padre. Bueno, si Él dice que Padre, Padre. Y le enseñó, no solamente Él le dijo Padre, sino que le enseñó a sus discípulos, a sus alumnos, a decirle que le llamaran Padre. Cambió todo el concepto, el dialecto de llamarlo con tantos nombres, pero no había una paternidad, no había una cercanía. Éramos esclavos, éramos siervos, pero Él nos ha llamado ahora amigos. Hay una relación íntima de amistad, somos sus hijos, pero hay una amistad, una relación, una comunión, una unión provocada por el mismo Padre. Esto todo lo inició Él, para que nosotros pudiésemos llamarlo Padre. Todo esto lo creó Él, todo esto lo planeó desde antes que hiciera la tierra. Fue tan grande el amor de Dios que no hizo su hijo. Esto es lo que explica Juan acá. Es tan grande el amor de Dios que no hizo sus hijos y nosotros les dijéramos Padre. Eso es lo que provocó el amor de Dios. La paternidad de Dios es radical en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. La palabra Padre es una palabra radical, un cambio radical en el lenguaje en llamarle Padre. En la sombra había montones de nombres, pero ninguno era cercano, ninguno era familiar, ninguno era, ¿no es cierto? Había una enemistad todavía. Pero en Cristo se fortaleció y provocó la familia de Dios. Por eso somos la familia, el cuerpo, la asamblea de Dios, somos la congregación de Dios, somos el templo de Dios, el edificio de Dios, tantos nombres. Somos sus hijos, somos su rebaño.
Para los judíos fue una separación radical en llamarle a Dios Padre. Una separación. Ellos no pudieron entender. Yo creo que hasta el día de hoy no entienden eso. Porque eso todo depende de Dios, que revele, que ilumine, que podamos llamarle Padre y entender que ahora somos sus hijos por causa de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Jesús llamarlo Padre lo dio por hecho, pero los fariseos se escandalizaron. Jesús lo dio por hecho que era su Padre, pero para los fariseos fue complicado, fue escandaloso. Yo creo que fue blasfemia para ellos, más que todas las cosas, blasfemia. ¿Cómo es llamarle Padre? ¿Cómo tan patudamente llamarle papá? Ni el sumo sacerdote le habla de esa forma así. Ni el sacerdote, ni los levitas, ni nadie. Pero en Cristo hay una nueva forma, un nuevo modo. El modo en que su amor nos hizo su Hijo y a la vez nos salvó. Y nos salvó de Él también. ¿Cómo de Él? Si el amor, sí, nos salvó de su ira. Nos salvó de su ira, de su castigo hacia nosotros. Apagó esa ira. Cristo en la cruz nos cubrió, nos apañó. Por eso es que ahora somos libres a través de la sangre de Cristo. Por eso es que es importante estudiarlo a Él, verlo a Él, más que leer, es ver a Él, verlo a Él, ver la secuencia de las sombras, el original, ver la generación, el por qué todo termina, hasta dónde termina. Todas las generaciones terminaron y terminaron en Cristo, ¿no es cierto? Como el Mesías era la promesa, era el compromiso, y se cumplió esa promesa más de 2000 años atrás. Y eso nos ha hecho libre, y esa es la libertad, y ese es lo que nos hace hablar por la radio, por las redes sociales, nos hace predicar, nos hace compartir. Eso es lo que a nosotros nos llama la atención. No hay otra cosa, no es el sistema religioso, no es que aquí voy a cortarla con cincel, no es eso. Lo que a nosotros nos apasiona, hablo por mi cuenta, es que hablamos de esta libertad en Cristo. No es religión, no es un sistema que el pescado se come más chico, no es un sistema jerárquico para manipular a lo más pequeño. No es así, sino que es para cuidar, proteger, ayudar a aquellos necesitados, aquellos que necesitan de una palabra, aquellos que necesitan de poder despertar. Mucha gente en estos tiempos están herida, están rebelde, no quieres nada con el sistema. De cada vez la iglesia está más perseguida por causa de abuso, por causa de no abuso, de tantas cosas. Pero a nosotros lo que nos compete es que hablamos de Cristo, hablamos de la libertad, y esa libertad nos hace libre y nos hace llamarnos, nos hizo llamarnos, nos hizo que a Él le llamáramos Padre, y Él nos llama Hijo. Y eso es lo que hizo al pagar esa deuda que nosotros teníamos que pagarla con nuestra sangre. Pero lo único que podía pagar nuestra sangre era pagar. Lo único que alcanzaba era para el fuego eterno. No era para salvación. Nuestro pago era solamente condenación, porque no podíamos. Estábamos llenos de pecado, llenos de injusticia, llenos de maldad. Mucha gente dice, pero ¿cómo soy tan malo? Solo Dios, cuando revela, ilumina, nos damos cuenta cuán
merecedores éramos de ese pacto que Dios hizo con su Hijo Jesucristo. Como Abraham con su hijo Isaac subieron al monte, subieron arriba a la presencia de Dios de la mano, asimismo era una amistad, era un compromiso, era un acuerdo. Asimismo el Padre un acuerdo con su Hijo Jesucristo para salvarnos, para sacrificar, para llevarnos a libertad. La única diferencia es que su Hijo no era el sacrificio, sino que era ese cordero que estaba al lado, que tipificaba Jesús, ese cordero atrapado en las ramas. Entonces todo eso habla de sombra. Eso del Abraham con Isaac subiendo al monte es una sombra del Padre con Jesús subiendo al sacrificio en un solo acuerdo, de la mano, en unidad de Padre e Hijo, para sacrificar juntos, para adorar juntos. Eso me habla del original, de lo que venía. Entonces, si yo no entiendo, si yo no entiendo que esa sombra es Cristo, que ahí está la cosa, que de esa sombra viene del original, que de esa sombra viene Cristo. Entonces, mi enfoque, puedo hablar de la sombra, pero tengo que enfocarme en el original, en Cristo. Puedo orar, ayunar, cantar, puedo sentir, pero aún estando dentro de un concepto de sombras, pero no del original. No del original. La Escritura hablan del original. Hablan del original, hablan de Cristo. Todo se enfoca hacia allá. Todo se enfoca hacia allá. Jesús extendió el privilegio de llamarlo Padre. Hoy ya es normal oír Padre. Ahora, por ejemplo, si usted dice Padre nuestro, hasta la persona que no quiere nada con Dios puede decir Padre nuestro que estás en los cielos, por asustado, porque no sé, se enfermó alguien y dicen Padre nuestro, y dicen el Padre nuestro. Es normal escuchar la palabra Padre en esta temporada, pero en el antiguo pacto no era normal. Hemos perdido esa sensibilidad, hemos perdido esa grandeza de llamarle papá. Darle el peso, darle el sentido original, darle énfasis en decir Padre nuestro, Padre mío, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hemos perdido esa... ha habido una liviandad en la palabra Padre. Antes era delicado. Nadie podía decir Padre. Nadie podía decirle papá ni padre. Y cuando escucharon a Jesús se escandalizaron. Cuando escucharon a sus discípulos decir Padre, también se escandalizaron. Pero ahora, en este tiempo, todo el mundo dice Padre. Los que no quieren nada con Dios también dicen Padre nuestro. Entonces se ha perdido el peso, el sentido de la palabra. Usted me entiende. Juan 1, 10, 13. Jesús dice que no somos hijos de Dios por naturaleza, sino que somos hijos de ira. Es decir, ninguno nació por una naturaleza. Toda persona que ha nacido de un ser humano, ¿no es cierto?, de una mujer,
ha nacido en una naturaleza pecaminosa, hijos de ira. Pero cuando se manifiesta la salvación en los que han sido escogidos, se manifiesta rápidamente en la adopción, esa unión. Pero nadie ha nacido santo, nadie ha nacido con ese, decir, soy hijo de Dios. No, todos somos hijos de Dios. No, no todos son hijos de Dios. Solamente los que han creído en Jesucristo son hijos de Dios. Y los que tienen el Espíritu Santo son llamados hijos de Dios. Entonces hemos pasado de ser hijos de ira a ser hijos de Dios. No recibimos el Espíritu Santo, el espíritu de esclavitud, sino de hijo. Romanos 8:12. A ver si podemos buscarla. Romanos 8. Romanos 8:12. Así que, hermano, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir la sobra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados, dirigidos y han sido transformados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que nos hace sentir y nos certifica que somos adoptados por Dios. Esa nos hace decir Abba, Padre. Padre, Padre mío. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos sus hijos de Dios, que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y herederos y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, somos hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. El espíritu de esclavitud dice: a causa de su vida de pecado, los que no han sido regenerados son esclavos de su miedo a la muerte y su temor a un juicio castigo final. El espíritu de adopción, mire, no es un principio, una referencia a la transacción por el cual nos adopta Dios, dice, sino una noción consciente que el espíritu produce en relación con la realidad significativa de que Dios nos ha convertido en hijos suyos y que por lo tanto podemos venir delante de Él sin miedo, sin temor, sin vacilación, como nuestro Padre amado. También supone su confianza de que verdad somos sus hijos y hijos de Dios. Abba, un término arameo informal que se empleaba para aludir al Padre y que comunica un sentido de intimidad y cercanía, como la expresión familiar papá o papito. Connota ternura, dependencia, una relación libre de todo miedo y ansiedad. Eso es lo que provoca la posición de ser adoptados. Eso lo provocó Dios en nosotros.
Y Juan, ¿de qué decía Juan? Veamos lo que dice Juan. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 10. Dice de esta forma: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No de forma de carne ni sangre, sino que a través de lo que Cristo hizo por nosotros, se fue consumado eso, esa relación, esa adopción. Hemos sido adoptados por Dios. El derecho de adopción es un fruto de la justificación. Si somos adoptados, ¿no es cierto? Y todo adoptado tiene derecho a lo que posee un hijo hacia un padre. Pero todo esto es fruto, es gracia, es fruto a la justificación, a lo que Cristo justificó por nosotros ante el Padre y pagó con su sangre para que fuésemos justificados. La reconciliación nos llevó a la adopción. Esa reconciliación, cuando nos reconciliamos, cuando escuchamos el mensaje de la reconciliación, y también se nos ha dado ese mensaje, el mensaje de la reconciliación. ¿Por qué nos reconciliamos con Dios? Porque éramos enemigos de Dios, mas cuando Él nos convenció, nos llamó, nos hizo amigos de Dios. Estamos en paz, en tranquilidad. Dios ya no está en guerra con nosotros, porque ya no hay ira, ya no somos hijos de ira, somos hijos de Dios, adoptados, herederos, coherederos juntamente con Cristo. Estamos sentados juntamente con Cristo. Esa es nuestra posición. Y todo eso ha sido fruto de la justificación, fruto de la reconciliación, que Cristo nos reconcilió con el Padre. Pagó con su sangre para que el Padre pudiese perdonar nuestros pecados. Y hubo una reconciliación, y esa reconciliación nos llevó a la adopción y a ser heredero y hijo y coheredero, y así sucesivamente. Cristo, como nuestro hermano mayor, pone a nuestra disposición todo lo que Él recibió en su herencia. Él tiene todo a su disposición, a nuestra disposición, para que lo tomemos por fe. Todo pone a nuestra disposición todo lo que Él recibió en su herencia, porque somos sus hermanos menores. Está a disposición. Hay que tomarla. No es por suerte, es por herencia. Es por herencia. Y esta herencia fue pagada en la cruz del Calvario. Dios da a todos sus hijos toda la plenitud de la herencia que pertenece al Hijo legítimo. De su abundancia todos hemos recibido una tras otra su bendición inmerecida. Eso significa gracia sobre gracia. Todos hemos recibido gracia sobre gracia. Juan 1:6. A ver, busquemos qué dice Juan 1:6 aquí mismo.
Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud, ¿cierto? De todo lo que está íntegro, completo, lo tomamos gracia sobre gracia. Abundancia, ¿cierto? Abundancia, todo hemos recibido una tras otra su bendición inmerecida. Ha sido como las olas del mar, bendición tras bendición, bendición, bendición. Imagínense ser adoptado con herencia, tomar todo lo que se puso a disposición de Cristo, se ha puesto a disposición nuestra también. Es una bendición va sobre otra bendición, sobre otra bendición. Es gracia sobre gracia. No es gracia nomás, es gracia sobre gracia. O sea, va sobre otra bendición a otra bendición. Hemos recibido toda su bendición. Bendecido con toda bendición de lo alto, dijo Pablo, cuando se refería a aquella predestinación, elección, que habíamos sido escogidos de antes de la fundación. Es una bendición extraordinaria. Extraordinaria. Y ese debiera ser, si entendemos y hemos creído, y está el Espíritu Santo, ese debiera ser nuestra actitud de gratitud. Gracias, Señor, por esa gracia sobre gracia. Gracias, Jesús, por lo que hiciste por mí, porque estoy en una posición de bendición tras otra bendición. Gracia sobre gracia. Ese es mi mirada en Cristo. De su abundancia, de su plenitud, todo hemos recibido, una tras otra, su bendición inmerecida. ¿Ve qué hermoso? Repito, de su abundancia, de su plenitud, de su abundancia, todo hemos recibido. Pero ¿quiénes? Los que hemos creído por gracia. Se nos ha convencido a través del Espíritu Santo. De su abundancia, de su plenitud, todo hemos recibido, una tras otra, su bendición inmerecida. Nadie puede ganarse esta bendición de ser su hijo, heredero, adoptado, sentado con Él, juntamente con Él, haber sido salvado, bendecido, sanado. Nadie se ha merecido nada, no hay ningún mérito. Toda la bendición tras otra es inmerecida, porque de su abundancia, porque tenemos un Dios abundante, ancho, pleno, íntegro, completo. De su plenitud, de su abundancia, todos hemos recibido una tras otra bendición inmerecida. Todos. No podemos quejarnos. Y por eso es que nos gloriamos en Cristo. Por eso es que debiéramos bastarnos con su gracia. Es decir, gracias, Señor, por tu gracia inmerecida. No lo merecíamos. No éramos capaces de pagar esta bendición. Éramos incapaces de pagar esta sanidad. Éramos incapaces de pagar esta salvación. Y sé que cuesta esto entenderlo, pero nadie puede, ni podrá, ni ha pagado nada. Ni salvación, ni sanidad, ni bendición. Nadie se ha ganado nada. Todo hemos recibido por misericordia. Porque a Él, en su soberanía, le dio la regalada gana de salvarnos. Cuando habla de salvación, habla de completo. Porque Él es pleno, íntegro, abundante. De su plenitud todo tomamos. Hemos tomado todo de Él.
y Él abarca todo. Y más encima, no añade cosas que no tenemos que ni preocuparnos, sino porque Él la añade. Si Él dice que Él la añade, no tendríamos que preocuparnos. Pero si nos preocupamos de esa añadidura, algo pasa. Porque Él dice que Él añade. No debiera ser mi preocupación. Es una preocupación de Él, que Él añade a los que buscan reino y justicia. Los que buscan reino y justicia. Oh, qué hermoso, ha pasado tan rápido la hora. Tan rápido. Derechos de una adopción. Hemos tenido todo el derecho, no porque lo merecíamos, sino porque por causa de su obra lo merecemos. No es por mérito humano, ni por logro, ni triunfo, ni éxito humano, sino por la obra completa, suficiente y perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Oramos juntos. Señor, oro por aquellos que están recibiendo este mensaje. Tú me has puesto a hablar este mensaje. No he sido yo, has sido tú, Señor, que has puesto este mensaje en mis labios para transmitirlo, para predicarlo, para exhortarlo, para enseñar, para poder transmitir, Señor. No solo hablamos palabras de gracia, sino que vivimos la gracia y nuestro contexto es gracia, porque ese es el Evangelio, de principio a fin, y será y es tu gracia, Señor. Oro para todo aquello que se les ilumine el mensaje de la cruz, el mensaje de la gracia, del favor inmerecido de Dios. En el nombre de Jesús, creo que Dios está convenciendo del mensaje de salvación. En los micrófonos, el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas. Mucha bendición y disfrute de esta abundancia de gracia. En el nombre de Jesús. Chao, chao. Nos vemos. Hasta la próxima transmisión.